Vasconcelos Radio presenta Oaxaca, retrospectiva y perspectivas. Iniciamos nuevamente con nuestro podcast de los sábados, Oaxaca, retrospectiva y perspectivas. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema histórico y que tiene que ver también con cómo también ciertos lenguajes, ciertos términos, ciertos conceptos que pareciera que son de otra época se siguen empleando en la actualidad o son vigentes o quizás no se apliquen tal cual, pero que de alguna manera siguen dentro del lenguaje, sobre todo de la política. Y para hablar de ello, pues nos encontramos con un viejo conocido aquí de la institución, el maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Bienvenido, maestro, nuevamente aquí con nosotros. Gracias, maestro Javier, querido público. Aquí estamos a la orden. Perfecto. Bueno, pues antes de continuar vamos a leer brevemente la semblanza del maestro Carlos Espíndola Pérez Guerrero. Él es licenciado en Economía por esta universidad, José Vasconcelos. Es maestro en Políticas Públicas por el ITAM. Fue candidato a cronista del municipio de Oaxaca de Juárez en el año 2017. Es docente y exrector de nuestra universidad. Autor de libros sobre música clásica, estética y políticas públicas, creo que en la parte cultural. Uh-huh. Y actualmente prepara un libro sobre José Vasconcelos, que es un tema también que él maneja bastante bien. Y bueno, para hablar un poco de esto, para dar un poco inicio de todo esto, yo creo que es importante considerar que creo que la ideología propiamente hablando, ya aplicable desde el punto de vista de la política, creo que el origen lo vamos encontrando a partir del nacimiento propiamente de la República Mexicana. O sea, digamos, la ideología como tal pues ha existido siempre, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, hablando del sistema de México como tal, yo creo que la lucha ideológica como tal inicia con la independencia de México a partir de las posiciones que se fueron creando. No sé si podemos hablar un poco, maestro, a partir de esto, a ver, ¿qué entendemos primero lo que es ideología y a partir de ahí tratemos de ir desmenuzando cómo se fueron dando esto en el siglo XIX y cómo pues tiene vigencia el día de hoy? Exactamente, bien. Parte del debate actual intelectual, político, ideológico, tiene, como bien menciona el maestro Javier, su origen en el caso nuestro, en la época moderna, justo cuando comienza, de hecho, el movimiento independentista. Y la situación en el siglo XXI es que no todas las partes están igualmente involucradas en el conocimiento del pasado para un uso inclusive político en el presente. Por ejemplo, la palabra ideología, todas las definiciones que un servidor va a mostrar vienen de la Real Academia para que sea un poquito más rápido y comprensible. Dice aquí, ideología, conjunto de ideas fundamentales, no cualquier idea, sino fundamentales, que caracterizan el pensamiento ¿de quién? De una persona, de una colectividad, de una época o de un movimiento cultural, político, religioso, etcétera. O sea, son el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de algo. Entonces, si un grupo no tiene ese conjunto de ideas fundamentales, entonces se lo van a comer fácilmente. Ahora, históricamente, hasta el mismo Marx criticaba estos conceptos, criticaba el concepto de ideología. Él decía que los jóvenes hegelianos estaban imbuidos de ideología. Por eso él escribió un libro que se llama La ideología alemana, por ejemplo. Así que inicialmente era visto como una caricatura, o sea, la ideología vendría siendo una caricatura de las ideas. Sin embargo, políticamente, intelectualmente se utilizará el mundo de las ideas, pero políticamente se usa la ideología. Así que en el caso mexicano, desde el siglo XIX,
pues sí estamos imbuidos de ideología de un bando y otro. Y también un bando y otro, utilizando esta ideología, pues la aplica a utilizar las ideas a conveniencia. Lo que estoy exponiendo es que en el siglo XXI parece ser que la izquierda tiene, el sector progresista tiene más clara esta conciencia ideológica que los sectores de la derecha. Y si me lo permite, maestro Javier, para profundizar en el tema, tengo otras breves definiciones. Adelante, maestro, vamos a... Y dado el nombre de nuestro podcast, dice: política, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos. ¿De qué forma? Su opinión, su voto o cualquier otro medio. Fíjense, es la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos. ¿Con qué? Con su opinión, con su voto o cualquier otro medio. Y por último, la definición del lenguaje, que es el título del podcast. Facultad del ser humano para expresarse y comunicarse, fíjense, expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Es la facultad para expresar y comunicar con el lenguaje articulado u otro sistema de signos, por ejemplo la música, las artes, la pintura. Ahora que estuvimos el maestro Javier y yo en Tlaxiaco, en una serie de actos de la universidad, con el licenciado Osvaldo García Criollo, había unos murales, ¿te acuerdas, maestro Javier? Sí, en la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura de Tlaxiaco. Entonces, es una visión ideológica de la historia de Tlaxiaco, pero es un lenguaje, pues, ¿no? El lenguaje pictórico. Entonces, no solamente es digamos, las palabras, el logos, sino cualquier otro medio. Entonces, teniendo ideología, política, lenguaje y conciencia histórica, que la conciencia histórica sería el tener bastante claro cuál es mi ubicación en el tiempo. Esa es la conciencia histórica. Lo contrario es ser ahistórico, que es una persona que va al día y que la historia le tiene sin cuidado. De hecho, en la vida real hay bastante gente que es ahistórica, O sea, mira, mientras haya negocio, pero te lo dicen tal cual, mientras sea negocio, votamos. Tú dime por quién votar, por ejemplo. O sea, si va a hacer negocios con nosotros, sí, no. Bueno. Entonces es una persona histórica o ideológica. Y entonces dice, mira, el que llegue y haga negocios. Entonces no es necesario pues tener una conciencia histórica, etcétera, etcétera, ideológica para manifestarse. Y bajo este escenario entonces vamos a platicar un poco del siglo XIX para llegar al 21, en lo que llevamos del 21. Y creo que resulta un poco, como ustedes dicen, necesitamos tener conciencia histórica, conocer la historia de nuestro país. A veces se dice, no, pues ¿para qué me sirve la historia, no? Y es justamente en esto, ¿no? Saber cómo es que dio inicio esta etapa del siglo XIX en la construcción de la República Mexicana y bajo qué fundamentos ideológicos partió, ¿no? La construcción de una nación, porque finalmente fue a partir de un proceso histórico bastante complejo, que fueron por lo menos en las las 3 o 4 primeras décadas del siglo XIX, que fue un proceso bastante complejo. Y cuando inicia propiamente la independencia de México, iniciamos con algo que es lo que son ¿cómo se llama? Los masones o la masonería. Entonces, y cada quien tenía sus intereses, ¿no? O sea, están los yorquinos, que va mucho más enfocado, digamos, hacia los intereses estadounidenses, los escoceses, que van enfocados mucho más a la parte, digamos, no sé si liberal, pero también un poco defendiendo la parte, creo que un poco más la parte tradicional, y surge uno intermedio, ¿no? Que tiene que ver el rito nacional mexicano, que le llamaba un poco intermedio, que no entraba en ninguna de las posiciones, y ese es el origen, pues, de lo que era en esos momentos y en lo sucesivo, ¿no? O sea, fueron realmente a partir de estos grupos como fue aglutinada la ideología, creo yo. No sé si estaría de acuerdo. Sí, la influencia de las logias que llegan en el siglo XVIII, el caso de mediados, de Nueva España,
y que van a tener participación activa en la independencia y en las primeras décadas, como usted bien menciona, no había partidos políticos como tales, y tampoco las logias como tales eran las vote por la logia, ¿no? Porque se supone que son sociedades secretas. Y bueno, hasta la fecha, o cuasi secretas, ¿no? Lo que sí queda claro es que la línea escocesa tendía más a los valores, a la consolidación de los valores hispánicos, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, que la yorquina obedecía más a los intereses de los valores sajones, uh-huh, y lo que estuviera en medio, si fuera el rito nacional u otro, pues tenía que haber algo que mediara. Ahora, a la fecha, esta cuestión de la masonería, un servidor pues ahí los tiene casi de vecinos, entonces más o menos voy viendo, nunca he entrado, pero más o menos voy viendo qué hacen. Pero yo recuerdo que hace unos 20 años aproximadamente ya eran puras tardeadas ahí los masones, ¿no? Ya nada más se reunían para bailar, pues. Entonces... y nada que ver con los yorquinos, escoceses. Claro, del principio del siglo XIX, o del siglo XIX en general, y XX también. Más bien eran salseros, pues. Entonces, entonces ya ahorita como que ya van de traje negro, y bueno, como que están recuperando su conciencia histórica de lo que estén hablando ahí adentro. Bueno, es que cayó en un desliz cuando llegó Salinas, ¿no? Si te acuerdas, maestro Javier, que sí, con Salinas y en 1992, cuando se regularizan las relaciones con la iglesia, claro, la masonería pues tiene una etapa ahí como de capa caída, de que ya no es tomada tan en cuenta para las decisiones políticas. En el caso de Oaxaca, pues es una historia muy muy interesante, hay personajes muy ligados a ello, por ejemplo Guerrero está muy ligado, sobre todo a la yorquina, a la logia yorquina, y se decía que en su momento, por ejemplo, Lucas Alamán, que sería el y creo que también incluso Guadalupe Victoria, ¿no? Casi la mayoría, ¿no? De estos personajes, uh-huh, creo que muchos de los personajes, la mayoría de los personajes políticos, pero digamos hablando de esa época, todos esos personajes que escuchamos en la historia o hemos leído, de una u otra manera estaban involucrados en alguna de las logias. En alguna de las logias. Y la cuestión se va a complicar cuando la condena explícita a la masonería, que ya venía desde el siglo XVIII, pero que ya se va a hacer más clara a mediados del siglo XIX con el Papa Pío IX, entonces ya fragmenta directamente y pone a la masonería en un lado, en una esquina, digamos, ¿no? Y del otro lado, del otro extremo, va a aparecer un término que los masones acuñaban mucho, que era el ultramontanismo, ¿no? Entonces, digamos, decir masón era todo lo liberal y progresista, moderno, y decir ultramontano era todo lo reaccionario, conservador e inmovilista. Estamos hablando del siglo XIX, que eran los conceptos. Uh-huh. Entonces decían que era el conservadurismo de Pedro el Ermitaño, pues era el lenguaje que se usaba en la época. Y de ser masonería era decir que alguien era masón, era algo muy... excomulgado. Sí, exacto, desde el lado de la iglesia. Excomulgado. Sí, sí. De hecho, a la fecha, estamos en 2024, hace que será como un mes más o menos, salió otra directriz del Vaticano, hace unas semanas, no tiene mucho, igual, pintando la raya oficialmente con la masonería, lo cual no quita que al interior mismo del Vaticano, en esta época, pues haya gente... pues ligados a las logias parecidos a lo que serían los escoceses, pues dentro del mismo Vaticano. Es todo un asunto ahí interno, pero sí queda claro que las ideas liberales se van a propagar a través de las logias, ¿no? Según grado de liberalismo que tengas. Había desde luego gente o personas que no estaban con ninguna de las logias, que no estaban con ninguno de estos bandos, y que supondrían también un porcentaje de la población que se mantuvo en el fuego cruzado de prácticamente las primeras tres partes del siglo XIX. Pero la masonería, maestro Javier, es una de las dualidades, porque aparece con centralistas y federalistas. Sí, ahí vamos a ir esa parte también, uh-huh, porque es sumamente interesante cómo va evolucionando o cómo eso se manifiesta dentro de la política activa en el siglo, principalmente a partir del de la década de los 30, 40. Entonces, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, es interesante porque surgen los vinagres y los aceites. Los vinagres, que eran como los más radicales
y por otro lado estaban los aceites, ¿no? Entonces, estos evolucionarían posteriormente a finales del siglo 30 entre federalistas y centralistas. Y es como esto ya se empieza a manifestar en la política, ¿no? Desde la masonería hacia la política ya activa, ¿no? Muy interesante porque en medio estarían los borlados, por ejemplo. O sea, el borlado sería como el liberal conservador, que después ya a finales del siglo XIX Justo Sierra lo va a definir tal cual. Justo Sierra se definía como liberal conservador. El periódico El Imparcial de Reyes Espíndola se definía como liberal conservador. Era el término medio que en el porfiriato tuvo bastante auge, como para darle gusto a todos dentro de lo que se pudiera y estuvieran incluidos. Pero claro, en los puros, por ejemplo, que defendían la Constitución de 1857 y antes la de 1824, pues no iban a ceder ante los reclamos de la eliminación prácticamente de estas constituciones. Creo que los conservadores, la única, bueno, salvo las 7 leyes y las bases orgánicas, en realidad ellos pretendían pues un régimen constitucional muy apegado a las bases que tuvieran la legislación novohispana, que se pretendió esta primera constitución. Estamos en el bicentenario de la Constitución, sí, de 1824, y era un previo de constitución impulsado por Maximiliano y el Congreso que en ese momento tenía con los personajes como Teresa de Mier, ¿no? y todos ellos. Pero bueno, en fin, disolvió el Congreso, ya no se pudo hacer nada. Y en el caso de Oaxaca, yo creo que el surgimiento del Instituto de Ciencias y Artes trastoca o define lo que van a ser el mundo de las ideas y la estructura jurídica de prácticamente no solamente el siglo XIX, sino es básicamente. Y hablando precisamente del Instituto de Ciencias y Artes, o sea, el instituto como tal se convirtió en la cuna de lo que sería el liberalismo, primero oaxaqueño y luego pues, mexicano, en el sentido de que aquí surgieron pues muchos de los personajes que después figuraron dentro de la escena nacional. Y usted hacía referencia precisamente a los borlados. Yo escribí un artículo precisamente que se llamaba Radicales contra Borlados, y era una lucha precisamente entre ellos, y era la manera despectiva en cómo ellos eran epítetos, pues, de manera despectiva que ellos se asignaban uno contra otro, ¿no? Eran los radicales, los definían como rabiosos, y por otro lado, pues los borlados o los moderados. Y ahí entra algo, ¿no? que Melchor Ocampo, ¿no? Hacía una crítica bastante demoledora contra los moderados, ¿no? O sea, hacía la pregunta, ¿no? ¿Y quiénes son estos moderados, no? Pues no son más que conservadores, un poco más despiertos, decía, ¿no? Un poco más despiertos en realidad, porque en realidad lo que buscan ellos es restaurar, dice, lo que ya se avanzó. Y los conservadores, pues lo que buscan es conservar, que no haya cambios, nada. Entonces lo que se ha logrado, los moderados, lo que buscan simplemente es restaurar aquello que ya se logró. Entonces hacía una crítica bastante fuerte. Y entonces cuando llegan precisamente estos, cuando se da la guerra de reforma, pues los moderados pues actúan de manera con tibieza de alguna manera, y cuando se da la intervención francesa, pues estos moderados realmente apoyan al régimen de Maximiliano, porque ideológicamente estaban más cercanos al conservadurisa Es curioso porque ellos van a ser los abogados, sí, que uno le van a dar estructura jurídica, el estatuto del imperio, y luego van a defender al mismo Maximiliano en su juicio, los moderados. Pero fíjate que estabas comentando eso, y que es un fenómeno que puede ser interesante estudiarlo, es los conservadores que se pasan al bando liberal. Por ejemplo, el Félix Díaz, el hermano de Porfirio Félix Díaz, y en el caso de Puebla, por ejemplo, está Miguel Negrete, por ejemplo. Que se pasan de conservador a liberal, sí, por la cuestión sobre todo de la invasión, sí, ¿no? El mismo Manco González era sí, conservador y claro, se pasa a liberal con la invasión francesa, que vendrían siendo los moderados del bando conservador. Exacto. Vamos a llamarle, pero que extraordinariamente se pasan al bando liberal, y que luego regresan al bando conservador una vez instalado Porfirio Díaz en la presidencia durante más de 3 décadas. Entonces, interesante. Ahora vamos a decir esto, importante. El fenómeno del chapulineo en la política, con Santana, por ejemplo, u otros personajes, sería interesante empezarlo a abordar.
Yo estoy pensando que, por ejemplo, en el caso de González o de Félix Díaz o de Negrete, yo creo que obedece más, o Santos de Gollado, que inicialmente era conservador en el Castillo, y luego se vuelve liberal, ¿no? Claro, es el que perdía todas, ¿no? Que decían Santos de Gollado. Bueno, entonces es interesante porque yo no consideraría que fueran personas que se pasaran de bando. Realmente había una conciencia histórica, ideológica, de decir, oye, pues mis valores son conservadores, pero no estoy de acuerdo con la invasión, ¿no? O mis valores son liberales, pero creo que es importante moderar a un poder monárquico para que no sea un poder despótico, ¿no? Yo creo que sí estaba claro esta conciencia. No estamos romantizando en el pleno siglo del romanticismo del siglo XIX el hecho de que hayan sido puros, pues, como los liberales puros o los conservadores ultramontanos. Lo que habría que rastrear es que el cambio tan descarado de casaca ideológica, yo lo consideraría más propio de este momento, no exclusivo, sino que ya es un descaro en la época actual, porque ya ves un candidato, estamos en pleno tiempo electoral, ¿no? Espero que el INE no esté monitoreando este podcast, ¿no? Entonces estábamos ahí viendo que un candidato pues ya transitó por todos los colores, pues, ¿no? Ya Newton estaría feliz ahí con el espectro, ¿no? de luz, ¿no? Y Goethe, que estudiaba el color, ¿no? Respecto a que en qué momento pasa, es más, pasa casi la misma semana, ¿no? Es una semana en uno, una semana en otro, y yo creo que la importancia de este ejercicio es generar en nuestro público precisamente conciencia histórica, y para que tengamos un elemento más de crítica a la clase política, que dices tú, bueno, una cosa es la necesidad, pero tú le decís que pasarte de bando a bando en cuestión de 24 horas, ¿no? O menos, pues es algo, no te voy a decir que exclusivo de esta época, pero sí, pero ya con las redes sociales y todo ello, ya se sabe al minuto de por qué se pasan de un bando a otro. Y por lo mismo, los epítetos propios del siglo XIX pasados al siglo XXI, pues ya carecerían hasta de fuerza, porque pues tú puedes ser conservador como insulto o conservador como virtud, y ser la misma persona en instantes que violan la física cuántica, ¿no? Y bueno, hablando precisamente de eso, de conceptos que se manejaban en el siglo XIX y que se han retomado en muchos de esos conceptos en la actualidad, sobre todo con el gobierno de López Obrador, que él, como admirador de Juárez y toda la lucha de la guerra de reforma, la intervención francesa, y entendemos que ha leído muchos, entiendo, sobre esa etapa, y se retomaron muchos de esos conceptos y son aplicables en la actualidad. Por ejemplo, el concepto de Guardia Nacional. O sea, Okay. Guardia Nacional es un concepto de la guerra de reforma. O sea, Juárez no confiaba en el ejército en ese entonces, porque era uno de los tres grandes poderes, la iglesia, el ejército, bueno, eran dos, ¿no? La iglesia y el ejército, como eran los fueros. Ajá, los fueros especiales que tenía el ejército y la iglesia, o sea, que estaban fuera de lo que era el poder civil. Entonces él confiaba mucho más en la Guardia Nacional, fortalecía la Guardia Nacional. Y Porfirio Díaz, incluso cuando inicia su carrera militar, inicia dentro de la Guardia Nacional. Y ese concepto lo recupera a López Obrador y lo aplica hoy con lo que todos hemos conocido, ¿no? Lo que es la Guardia Nacional propiamente hoy en día, ¿no? El concepto conservador, pues es otro, ¿no? O sea, el hecho de decir quiénes son los conservadores, el hecho de los conservadores de ahora dice que son como los conservadores de ese entonces. Desde luego no es exactamente lo mismo, ¿no? Aunque en el fondo no sé si sea realmente eso, ¿no? Entonces ahí como que quería abordar estos dos. Hay otros, desde luego, la austeridad republicana, sí, el vivir en la justa medianía, que era también un concepto de Juárez, y otros conceptos, ¿no? Pero que son propiamente del siglo XIX y se están aplicando hoy en el siglo XXI. Sí, bueno, y utiliza otro, el de pobreza franciscana, que ese sería conservador, fíjense. Hay un artículo, y agradecer al maestro para que abordemos esto que tienes muy a bien decirnos. Hay un artículo por ahí en Letras Libres de Enrique Krause del 2019 que se llama el presidente historiador, ¿sí? Entonces él menciona, Krause, en este artículo, que Obrador acude a la historia como un oráculo, dice, ¿no? Es básicamente qué cosa me dice la historia para actuar. O sea, Obrador no utiliza
la política de manera neutra. En ningún momento él podría decir que no es historiador del Colmex, ¿no? O del Mora como el maestro, ¿no? Historia científica, ¿no? Sino él es historicista y va a utilizar la historia, que es la definición de historicismo, ¿no? El uso de la historia para justificar el presente, básicamente, ¿no? Este sería el historicismo. Así que, por ejemplo, vamos simplemente con los que mencionó el maestro, ¿no? Ya queda claro, Guardia Nacional. Eso es un golazo para la época actual, pues, porque hasta puso el águila de la época, ¿no? El águila republicana. Y los demás partidos, digo, no porque esté mal, pues, sino porque, sí, voten el nuevo escudo, ¿no? Y ahí va el escudo del presidente, porque es el presidente historiador. O sea, del otro lado, ¿no? De la oposición, no hay como el opositor historiador que diga, ¿y por qué van a poner esa águila? Pues Krause, pero no dijo nada. No dijo nada de Simón, pero no está dentro del senador o diputado, pues, ¿no? No hay, sí, no. Que pase y diga, oiga, ¿por qué no ponemos esta otra águila mejor intermedia, ¿no? Y a lo mejor ponen águila porfiriana, ¿no? O el águila imperial. O el águila imperial y ahí metes un gol, ¿no? O coronada ahí, como con 4 coronas, ¿no? Como la de Maximiliano. Entonces, esto fue un golazo y ahí está. Cada vez que usted vea un guardia de suerte, están en el ADO, ¿no? Están en el aeropuerto por la cuestión de las vacaciones. Ahí claramente está un pase de histórico a la época presente. Pero vamos a la justa medianía y a la austeridad republicana. Bueno, por la historia sabemos que Roma se divide en 3 grandes etapas, que es la monarquía, que es la república y que es el imperio, así en términos muy generales, ¿no? El imperio de Occidente, al menos, en el 476. Y autores como Cicerón, por ejemplo, pero no solamente él, sino el derecho romano, se enfatiza de los deberes de los gobernantes, lo que es el derecho público. Y entonces hay unas las características que debe tener los preceptos del derecho. Dice modo honesto de vivir, ¿sí? Eso es de Ulpiano, del jurista Ulpiano, ¿sí? No dañar a otro, ¿sí? Entonces fíjense, modo honesto de vivir, no dañar a otro, darle a cada quien lo que le corresponde. Y eso todos los abogados lo aprenden en las aulas, hasta en la actualidad, viniendo del derecho romano. Obrador lo único que hace es tomar las cartas de Juárez, y mencionan estos conceptos, ¿no? Modo honesto de vivir, ¿no? No dañar a otro, darle a cada quien lo que le corresponde. Y ahí está la justa medianía y ahí está la austeridad republicana ciceroniana. ¿Por qué? Porque se consideraba, y ahorita fíjate lo interesante, se consideraba que los valores republicanos corresponderían precisamente al austero, a lo no ostentoso. Sin embargo, en el siglo XIX, los pintores del lado conservador tomaban las escenas bíblicas y en parte las greco-romanas para justificar nociones como bien común, como ellos no le llamarían austeridad, sino modestia. La austeridad sería lo republicano, como modestia sería lo conservador, el ayuno, lo frugal, por ejemplo. Así que en la pintura decimonónica de la Academia de San Carlos se logran ver los valores conservadores que corresponderían a lo que Obrador maneja. ¿Cuál es el problema de la época actual? Que solo Obrador maneja el discurso histórico. O sea, yo no veo del otro bando diciendo, ¿por qué no vamos al Museo Nacional de San Carlos? Que salió de los conservadores porque fue de Bernardo Couto. Por cierto, como el Archivo General de la Nación sale de Lucas Alamán, conservador. Tú me sacas para los conservadores, no recibimos ingresos de ellos, ¿no? Entonces, porque no tienen conciencia histórica, ¿no? Obrador basta con las estampitas que tiene, ¿no? para armar un discurso donde se apropia de conceptos. Hay un artículo por ahí que se llama Vasconcelos y su influencia ideológica en Morena, por ejemplo. Eso ya es siglo XX. Pero, por ejemplo, el discurso de Guaymas de Vasconcelos toma a Obrador prácticamente las oraciones principales para su proclama de Morena cuando lanzó su campaña para llegar a la presidencia en 2018, ¿sí? Pero no solamente esta cuestión de los del uso del concepto conservador, simplemente él ha puesto en la arena
en la agenda pública la idea de que conservador es igual a malo, es igual a traidor a la patria, es igual a reaccionario, a hipócrita, que son conceptos que usaban Altamirano, Prieto, del cangrejo, ¿no? de la noción del que va para atrás. O sea, él se apropia de los conceptos. Sí, son discusiones que se daban dentro de los periódicos de esa época. Exactamente. Sí. Y aparecen tal cual, no había corrección política, pues aparecía por ejemplo que el Papa pues prácticamente el representante del diablo, pues, o cosas así. Entonces, del otro lado, lo que estamos viendo, si fuera un juego de ping pong, estamos viendo un solo lado, ¿no? Un solo lado pelea y el otro lo único que hace es decir no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy. Y no, por ejemplo, a los liberales en el siglo XIX les decían demagogos, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, justo era otro concepto, ¿no? Los demagogos, decía, ¿no? Y luego, pues, cosas que se usaron. Demagogos que vendrían siendo ahorita como los populistas, por ejemplo. Sería como los populistas. El ahora. Populista sería el demagogo, siglo XIX sería el populista. Y hablando, perdón, ahorita porque sí, cierto, muchos de estos elementos efectivamente se encuentran. Pero del otro lado también, hoy en día, o sea, hay todo un movimiento internacional, dice que vamos a luchar contra el comunismo y no sé qué, o sea, que realmente es un concepto que se usa políticamente también para desacreditar al oponente, a los progresistas en todas las naciones. Entonces Vox, por ejemplo, en España, creo que es la cabeza más visible que está encabezando todo este movimiento, sobre todo en América Latina, ¿no? Es decir, el hecho de llevar un movimiento que se oponga a todo lo que tenga que ver con progresismo o gobierno de esta corte. Entonces traen todo un movimiento ahí. ¿Y qué pasa en México? Que ahorita ya se olvidaron un poco del concepto, pero hace algunos meses y el año pasado todos decían, no, a ver si el comunista López Obrador, y si no nos ponemos listos, nos va a llevar el comunismo, y no sé, el comunista, bla, bla, bla. Y este concepto también estaba en el siglo XIX, o sea, pareciera que es más un concepto de finales del XIX y principios del XX con el bolchevismo, pero no, en realidad desde mediados del siglo XIX ya estaba presente también aquí en la lucha entre liberales y conservadores. Los conservadores decían que los liberales eran comunistas. Y es interesante porque cuando se da la lucha entre liberales y conservadores aquí en Oaxaca, los conservadores llaman a los liberales como comunistas, y los comunistas que están refugiados ahí en Ixtlán decían que eran en realidad liberales. Eran liberales, o sea, ¿por qué? Porque cuando entraron los conservadores aquí a Oaxaca, tomaron la ciudad, los liberales tuvieron que huir de aquí y refugiarse en Ixtlán. Entonces decían, no, pues los comunistas que están ahí en Ixtlán, pues los vamos a alcanzar y los vamos a correr de aquí. Y lo mismo decían de los liberales que estaban en todas las regiones. Por ejemplo, en Tlaxiaco tengo un caso ahí de lo que he visto, de un personaje que se llamaba Pedro Noriega, y era quien encabezaba ahí la resistencia liberal contra los conservadores, y decía el comunista Pedro Noriega, o otro que estaba en Huajuapan, de apellido Mejía también, el comunista Mejía. Y esas relaciones que había, por ejemplo, entre Noriega y Juan Álvarez, que de lo que sería o de lo que era el estado de Guerrero, también decía, no, es el comunista Pedro Noriega quiere entregar toda la Mixteca a la Pantera de Sur, dice a Juan Álvarez. Entonces se daba mucho esto también desde esa época, cuando pudiéramos pensar que es más de esta época o del 20 para acá, ¿no? Incluso nada más quiero terminar aquí una cita, por ejemplo, que encontré y que decían a propósito de Pedro Noriega en Tlaxiaco, y decían, había un periódico que se llamaba El Orden Social y que era de corte conservadora, y decía, nadie ignora en Oaxaca que aquel pueblo, se refería a Tlaxiaco, había sido inficcionado, o sea, contaminado de tal manera por los corifios del comunismo. Apenas se encontraba alguna persona que pensara bien en materia política y religiosa. Eso decían los conservadores por eso que usaron la palabra comunista, porque el debate en Europa relativo al comunismo desde el manifiesto en el 48, aunque Marx haya empezado a escribir antes, pues, pero la palabra comunista, cuando dice es un fantasma recorre Europa, que era el comunismo, aquí se asociara en México al liberalismo, cuando en estricto sentido sería todo lo opuesto, pues porque Juárez económicamente, al contrario, o sea, era librecambista, y en términos de, si ustedes buscan querido público, las características de liberal y conservador,
en el siglo XXI, paradójicamente, Obrador vendría siendo más conservador en lo económico, más proteccionista, nacionalista, y en el siglo XIX Juárez al contrario era librecambista, pues él no propugnaba por una economía más bien como autárquica, cerrada, ¿no? Y recelosa del pasado. Eso sería más bien conservador. Ahorita mencionaste la cuestión, y tienes toda la razón, del uso del otro lado de los adjetivos como comunista en el siglo XXI, aunque ese es un discurso de la extrema derecha más que propiamente de la derecha moderada. La derecha moderada, es que la derecha moderada, puta, quién sabe qué está haciendo, ¿no? Está dormida. Entonces, estos grupos, o el lenguaje político de la extrema derecha, que viene de Vox, pues, por ejemplo, contra lo que sería la izquierda como tal, pues en México lo vamos a ver muy pronto ya de manera más acusada. Está un poco en Frena, por ejemplo, está un poco en Verástegui, pero apenas está buscando articulación, o sea, no está propiamente articulada, es como por aquí, el uso del lenguaje. Pero, volviendo a la cuestión del 19, por ejemplo, Miramón escribió un manifiesto que se llama La Hermosa Reacción, por ejemplo, ¿no? O sea, para ellos era o sea, ahorita el término reaccionario, desde el 19, que era negativo, y ahorita en el 21, que dicen, es un reaccionario. Antes reaccionario le decían a los del PRI, fíjate, en los 80, decían que este es un reaccionario, pero por eso eran reaccionarios y rabiosos, era en el siglo XIX, ¿no? Reaccionarios rabiosos, sí. Todo es rabioso. Bueno, y el otro término que se usaba, que Obrador lo usa burlonamente en el siglo XXI, pero que se usaba del lado conservador, al contrario, como una virtud, era gente bien. ¿Sí? Nosotros somos, el siglo XIX aparece, somos la gente bien, ¿sí? O la gente de bien, que va a aparecer desde los discursos centralistas y ya más acusado con Lucas Alamán, ¿no? Pero que ahora también se maneja, ¿eh? O sea, pues somos la gente bien. Sí. Nada más que vuelvo al punto, si un conservador o una persona de derecha en el siglo XXI dijera yo soy gente bien o gente de bien y lo asumiera, estaríamos parejos respecto al siglo XIX. Pero por ejemplo, no sé, un Hernán Gómez va ahí a las marchas de la derecha. De la derecha, pues, y luego le dice, ¿usted es gente bien? No somos no. Entonces, creo que esa conciencia histórica, mi hipótesis, no digo que tenga la razón, mi hipótesis es que hasta la fecha, o sea, está mejor llevada, pero dentro de un desconocimiento integrador en general de lo rico que puede ser el debate con tantas palabras. Maestro, si me permite, aquí estaba viendo en las validades, por ejemplo, con central y federal, vamos a ver, ¿no? Ya a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Por ejemplo, que sería efectos de centralismo financiero, ¿no? Se supone que una persona de derecha pues tendería a no pagar impuestos porque de entrada no creen los impuestos, ¿no? Por ejemplo, Javier Milei que usa la ideología, usa la historia a su favor con 2-3 elementos, él no se va a poner a ver toda la historia de Argentina, toma nada más 2-3 elementos. Él dice, Argentina fue lo mejor cuando era liberal pura, ¿no? Paradójicamente serían los comunistas del siglo XIX, sí. Ese liberalismo puro, o sea, el que defiende Milei sería el liberalismo juarista, hasta cierto punto, de libre cambio, cero gobierno, minarquía, etcétera, etcétera. Pero en el siglo XXI tiene otra interpretación, porque del otro lado estaría el populismo de izquierda, pero los populistas de izquierda tacharían de populista de derecha a Milei, entendiendo por populismo, no sé si recuerdas cuando hubo un problema entre, creo que fue Peña Nieto y Obama, ¿no? Uh-huh. Sí, al populismo. Le dio una cátedra de populismo. Populismo, dice Peña Nieto, algo malo, ¿no? Porque habla desde el punto de vista economicista. Y Obama dice, no, populismo no es algo malo. Pero 3 horitos después, ¿no? Biden contra Trump dice, no, pues es que el populista de Trump, o el otro dice, no, el populista es el otro, que es Biden. Pero hay otros personajes que dicen, no, el populismo no es malo, o sea, no es una mala palabra, y hay populistas de izquierda y populistas de derecha que defienden el concepto de populismo en oposición a las élites, o sea, las élites de uno y otro lado, élites, los conservadores de actualmente, o sea, donde está manifiestamente, por ejemplo, un politólogo, Agustín Laje, o sea, que manifiestamente dice, la derecha es esto, el populismo para ellos, o las élites serían Soros, el 2030, el Bilderberg.
Y del otro lado sería estas tendencias pues cercanas al fascismo, al militarismo y a la imposición de una dictadura prácticamente de control, de control casi total de la sociedad. Habrá que en el siglo XIX se supone que la división de poderes sería lo liberal, lo federalista, en oposición al centralismo, que sería más conservador, controlador. Sin embargo, entre los mismos liberales, ya ves que hubo un tiempo que había Senado, no había Senado, había Senado, no había Senado, a conveniencia y de acuerdo al poder central que tenía Juárez, y que jugaba en soltar, tener, y que ya después Díaz lo ganó. Dije yo, sí, de plano me inclino a la balanza para tener el poder y tener una simulación democrática que bueno, de manera ideológica, con Madero se va como una forma de vida. Y es que la cuestión de la democracia como forma de vida, me da la impresión, si te acuerdas, maestro, yo creo que ya es siglo XX en el caso mexicano. Yo no sé si en el siglo XIX como tal, bueno, tal vez en los discursos de algunos puros se manifestaba esta idealización griega de la democracia, pero si en los hechos realmente la democracia fue algo vital para el mexicano. La encuesta que acaba de salir hace unas semanas de que qué tipo de gobierno preferiría usted, ¿no? La mayoría quiere un gobierno fuerte, pues, ¿sí? Autocrático. En México, sí, 80%. 21, no dice la democracia como forma de vida. Y luego, citando a un liberal, ¿no? Cuando decía, creo que era Guillermo Prieto, ¿no? Que decía que la Constitución era el más hermoso de los poemas, ¿no? Que existía, ¿no? Entonces, si la Constitución dice que la democracia, ¿no?, republicana, representativa, federal, es lo que nos constituye, y la población mayoritariamente dice, no, lo que queremos es alguien aquí que nos tenga bien sometidos, pues hay una y ¿no? Pero quizá esto venga también por los resultados, ¿no? Por la lucha que ha habido precisamente en los partidos, que la gente ve esto precisamente, ¿no? Que realmente la lucha no es por la población, por el pueblo, sino realmente entre los propios intereses de las élites dentro de la política, y que eso implica, desde luego, ya se va en lo económico. Y para ir, creo que cerrando, no sé cómo vamos en tiempo, creo que bueno, por ahí ya tenemos otro poco más de tiempo. Quería yo abordar un poco esto de los bandos, ¿no? O sea, hablamos del siglo XIX, de los vinagres, de los aceites, federalistas, centralistas, según como fuéramos avanzando. Llegamos a los años 50 y teníamos a los rabiosos por un lado, a los ¿cómo se llama? Los conservadores, o como decíamos que era el otro concepto. Conservador, reaccionarios, gente de bien, y del otro lado pues estaban los rabiosos, los puros, demagogos, y en el intermedio estaban pues los burlados, ¿no? Los burlados. La gente de Comonfort, ¿no? Sí, la gente de Comonfort, que era la representación a nivel nacional. Sí, o sea, pero a nivel local también había, porque este programa también hablamos desde el punto de vista local también, y a nivel local pues estaban aquellos que también tuvieron posiciones bastante importantes, los moderados. En realidad era gente muy habilidosa que pertenecía a una cierta aristocracia, gente que la mayoría eran abogados, pero otros también eran empresarios. Por ejemplo, tenía el caso de los hermanos Esperón, que tenía una empresa aquí en Oaxaca, los tres hermanos, pero también tenían su ingenio azucarero ahí por Putla, en la hacienda de la Concepción. José llegó a ser gobernador, y ellos se fueron moviendo de acuerdo a como las circunstancias se movían. O sea, cuando se da la guerra de reforma, pues en un principio estaban con todo a favor de los liberales, pero cuando llegan cuando se da la intervención francesa, pues se vuelven imperialistas, y posteriormente cuando llega Porfirio Díaz, pues ya también se movieron hacia ese lado, ¿no? Y creo que actualmente pasa mucho de esos también, ¿no? O sea, tanto del lado del PAN como del lado del PRI, o sea, muchos se van moviendo también por sus intereses. Digo, no quiero yo decir que realmente son exactamente igual, porque son circunstancias, momentos distintos, pero vemos siempre a un extracto dentro de los partidos políticos que siempre se va moviendo de acuerdo a sus propios intereses, que no tienen ninguna ideología. Quizá, o sea, ojo, estamos hablando de los moderados, no de los que se pasan de un lado a otro, sino de los moderados. Quizá esa en el siglo XXI, y como tú mencionas, esa moderación ha evitado que esto estalle de otra forma. O sea,
Si hablamos de un discurso polarizado o de un discurso de división de familias, pues, y si todavía queda algo de centro, sobre todo en la cuestión de los negocios o de quienes ejecutan pues la vida social, lo que llamaba Max Weber la acción social, pues habría la esperanza de que, bueno, puede haber mucho ruido de un lado y otro, pero en general la vida continúa, o sea, es decir, los negocios siguen abriendo a su hora, la gente va a trabajar a su negocio, a su oficina, y se divierte los fines de semana, en fin, no cambia gran cosa la dinámica colectiva, dado que hay algo de moderación todavía en medio que permite que pues esto transite más allá de los perfiles o colores que se puedan tener. Bueno, podría hacer cierta luz en medio de, digamos, de la disputa o la turbulencia que supone un extremo u otro, ¿no? Lo que sí queda claro es que es el romanticismo, que era pues prácticamente buena parte del siglo XIX, la idea, no la ideología, la idea predominante en el mundo occidental, pues dejó conceptos o nos heredó conceptos que a la fecha se siguen usando correcta, incorrectamente, de buena manera o de mala manera, pero que en nuestra época yo sí creo es muy importante pues tener presente también para tomar postura y también estar informados respecto a qué cosas nos ofrecen o qué cosas están diciendo los políticos o los partidos. Lo más triste es la borregada, pues, cuando no hay conciencia histórica, cuando no se tiene claro absolutamente nada, o se repite una palabra nada más por hacerlo, sin una conciencia, o simplemente se eligen cosas que luego hasta son contrarias al bienestar o a lo que tú estás solicitando. Porque también hay que decirlo, durante algunos años hubo en México también una idea de que la historia era algo prescindible, se fueron quitando pues de hecho historia desde los años de los 90 para acá, ¿no? O sea, como algo voy a contar una anécdota rapidísima. Se fue quitando todo lo que tenga que ver con filosofía, humanidad y historia. Sí, un servidor en la escuela que estudió en México, pues a mí me decían intuicionista, ¿no? Por hablar de historia, filosofía, era un intuicionista de la manera de Berzón, lo cual para mí era un halago, pues, pero para ellos una persona que en sus trabajos técnicos pusiera cuestiones históricas o filosóficas era así como anatema. Pero ¿cómo Spínola se atreve a poner aquí cosas que no entendemos? Yo me acuerdo que una vez hice una analogía en un ensayito de escuela entre los preceptos de Charles de Gaulle para la guerra y de cómo Francia no había ocupado su propia teoría sobre los tanques y la defensa. Uy, no, hombre, no. Pero cómo se atreve, ¿no? De que eso que tiene que ver aquí con John Elster, ¿no? Y los autores que ellos manejan de la alta ciencia política, como dicen, ¿no? O sea, el Spínola manejando aquí cosas históricas. Esas intuiciones no las comprendemos, decía, ¿no? ¿Quién sabe qué quiso decir, ¿no? Y tachado así, esto no, decía, ¿no? Ahí están las consecuencias, pues no anden llorando, pues, ¿no? En este caso en el instituto, ¿no? De que, oye, ¿por qué llegó por qué está el poder ahorita en manos del partido de la bebida francesa, ¿no? Pues porque no hubo conciencia en su momento histórica, le erradicaron la historia y después no se anden quejando de por qué llega un partido contrario a la propia filosofía de la escuela. Es decir, es un error gravísimo eliminar simplemente la materia de historia o que no haya conciencia histórica. Claro. Sí. ¿Alguna otra cosa más? No, y en realidad creo que al menos en la nueva escuela mexicana creo que han retomado mucho esta parte de la historia. Nada más que no se sesgue, ¿no? Porque luego sí, bueno, pero eso es como, otro extremo, ¿no? Sí, no sé si eso sea como natural de la política, ¿no? Tener el que tiene el poder, ¿no? Sí, el que tiene el poder, el hecho de sesgar precisamente, ¿no? De acuerdo a la conveniencia del régimen que se encuentra, así como el régimen anterior, pues trató de quitar todo eso, el que está también recupera, pero a partir de ciertas... Habrá una si se puede llamarse una vacuna histórica, por ejemplo, cuando... Yo sé que es difícil porque siempre habrá un sesgo. Sí. No hay, yo creo, historia 100% químicamente pura. Había una escuela, la positivista, por ejemplo, con von Ranke, que decían, yo les voy a contar la historia tal cual fue, ¿no? Sin ningún inodora, incolora, insípida, pues, ¿no? O sea, con solo fuentes primarias. Entonces la escuela positivista, pues bueno, dice aquí solo la historia tal cual fue, pero bueno, los hechos es difícil porque siempre habrá un pequeño sesgo o color,
Pero yo creo que a lo largo de las décadas en México se ha formado un conjunto de historiadores o de formas de hacer historia, pues que se justifican por medio de las pruebas, ¿no? Por medio de las, así que de lo que las fuentes nos pueden proporcionar, y lo más cercano a cierta imparcialidad o por lo menos exposición de hechos, ¿no? Lo novedoso para algunas personas de esta época es que llegó un presidente que usa la historia, o sea que él sí se involucra en la parte histórica, ¿no? No había habido, digo, por ejemplo, no sé, Salinas decía que era descendiente de Zapata, ¿no? López Portillo, creo. De los hidalgos, ¿no? El mío Cid, ¿no? Decía que era descendiente. Se cree que Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, ¿no? También. Sí. Luego, de la Madrid venía de la Reforma, decía, sí, ¿no? De la generación del 57. Pero sí, por ejemplo, con Cedillo, que decía de los 90, pues era absolutamente tecnócrata, se dedicaba a contar chistes y cosas así, ¿no? Que nadie entendía, ¿no? Ese era Cedillo. Pero la parte histórica, no, pues es que no tiene... no tenía conciencia histórica, pues. Fíjate que ahorita, nada más para cerrar, la coalición de AMLO se llamaba Juntos Haremos Historia, ¿sí? En un lema aparece, en la Ciudad de México es Continuemos Haciendo Historia actualmente. Así se llama. Sí, la coalición. Todo aparece el concepto de la historia. Karl Popper, este filósofo austriaco del siglo XX, por ejemplo, sería contrario a esto, sería más de la línea sedillista, ¿no? Diría que hay un libro que se llama La miseria del historicismo, me acuerdo que lo dejaron leer, y él diría que esto es ese uso faccioso de la historia, en fin, lo critican algunos sectores, sobre todo dentro del liberalismo más puro. Ahora, la situación es que dice, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? La calle es de quien la camina, ¿no? Y pues la historia es de quien la vive, ¿no? Entonces, si un sector, opinión, ¿no? Esto no pasa, no de la esquiencia, dijera, ¿no? Sino de la mera opinión, es que si en el mundo político actualmente, pues teniendo esta riqueza para argumentar, un político no tiene conciencia histórica, tiene una enorme desventaja respecto al que sí lo tiene, porque si el votante está oyendo ahí austeridad republicana, medianía y todo eso, pues se le va quedando esos conceptos históricos, versus a lo mejor alguien que solamente dice no voten por el de al lado, ¿no? Pero no me estás ofreciendo ningún concepto, pues, como para que yo también me case con tu idea, ¿no? Solamente me estás diciendo no votes por el de al lado, ¿no? Y la tierra es de quien la trabaja. Y entonces sí, yo diría que sí, esta recuperación de la memoria histórica o de la conciencia histórica es vital. Sería interesante que nuestro querido público manifestara algún tipo de inquietud, ¿no? En los comentarios, ¿no? Porque es muy interesante el tema, no está agotado, desde luego, no es algo que todos los días tiene movimiento, pero sí, la parte histórica tiene su línea divertida, pues no es nada más la correlación de hechos, pues de como si fuera un juicio, ¿no? Así de, sí, mire, pasó esto, la autoría, de hecho, ¿no? Pasó esto y esto, sino cómo influye la historia en nuestra vida, en nuestro actuar cotidiano, y como animales políticos que somos, diría Aristóteles, pues en nuestra como mencionan los diccionarios, ¿no? En nuestro voto, en nuestra conciencia, en nuestra opinión y hasta en nuestra forma de ser. Claro. Bueno, pues para concluir, si le parece, emitimos un último comentario como conclusión. Desde mi punto de vista muy muy particular, creo que va a ser difícil que llegue otro presidente o presidenta que realmente se base en la historia para gobernar y que recupere todos estos conceptos, sean del 19 o sean del 20, de lo mejor, digamos, que consideren para poder gobernar. Sin embargo, creo que sí van a quedar ahí algunos conceptos, como el de la Guardia Nacional, quizás no sé cuánto tiempo dure. Quizás quede algún concepto como no sé, la austeridad republicana, no sé, algún otro concepto seguramente irá quedando, no sé por cuánto tiempo, pero seguramente irá ahí permeando un poco porque, digamos, la potencia que ha tenido López Obrador como un personaje que realmente, más allá de antipatías o simpatías, pues realmente sí ha tenido, digamos, esa fuerza de poder llegar al electorado en general, a la población en general, con estos conceptos a la fuerza de repetirlos una y otra vez. Quizás quienes conozcamos un poco la historia, cuando lo escuchemos, pues
sentamos algo o nos aburramos, ¿no? Escuchándolo, ¿no? Pues ya me sé la misma historia que me cuentas. Pero para la gente que no conoce de la historia o la gente que no ha estudiado historia, pues realmente eso tiene un fin, ¿no? El hecho de, al repetir la misma historia, y que la gente si lo escucha una vez, pues no se le va a olvidar, pero si lo escucha la misma historia una y otra vez, pues seguramente se le va a ir quedando, y para mucha gente pues eso se le va a quedar dentro del imaginario, ¿no? Y pues un último comentario, maestro. Claro que sí. Y las recomendaciones. Hay por ahí en internet hay un video de Octavio Paz en una sesión que tienen con León Portilla, y dice claramente en la conclusión, dice, dejemos hablar a todos en la historia, ¿no? A Lucas Alamán, a Zapata, a Madero, a Maximiliano, en un acto de ecumenismo que vamos a llamarle histórico. Y hay una colección de la UNAM que está en internet, está de forma gratuita, se puede consultar. Son 5 volúmenes de documentos y fuentes históricas, porque siempre es muy rico ir al original, ¿no? En los libros que llevamos en la escuela, secundaria, preparatoria, incluso universidad, a veces ya está filtrado, pues, ¿no? Sí, y dice básicamente lo que, pues, la relatoría de hechos, ¿no? Sin embargo, cuando uno va a las fuentes, primarias, a las fuentes primarias, ahí viene sin filtro. Y entonces, si alguien le dice, oye, me gustaría saber más de estos temas, puede acudir a estas antologías. La que me viene a la mente es esta de la UNAM, de Torre del Villar, que es 5 volúmenes y que viene desde la época prehispánica hasta el siglo XX, y porque son una fuente inagotable precisamente para documentarse. Y la otra es que el lenguaje, dice, no solamente es articulado a través de palabras, se puede saber de sonidos. Entonces yo recomiendo también para su fonoteca a dos músicos actuales en México que han tratado este tema, pero desde el punto de vista sonoro, ¿no? Que son, uno de ellos es Juan Ramón Sandoval, pianista. Él ha hecho una investigación sobre la música para piano de conservadores, liberales, centralistas, federalistas, ¿no? Vinagres y aceites, etcétera. Juan Ramón Sandoval, pueden buscarlo así en internet. Otro sería Antonio Barberena. Él toca el acordeón clásico y ha hecho varios discos ya, desde la independencia, incluso desde antes del mundo novohispano, con esta dualidad ideológica. O sea, tocan la música de los dos bandos, sin filtros. Se vuelve una fuente primaria. Y también lo recomendaría bastante. Yo creo que y un investigador, un tercero, como no, sería Ricardo Pérez Monfort, que ha estudiado la música también, la música popular, en la influencia de pues prácticamente el devenir social. Entonces, y el lenguaje es el lenguaje articulado. Puede ser palabras, también pueden ser sonidos, pueden ser imágenes, y yo creo que para nuestro público le va a interesar muchísimo este tema, si lo complementa también con otras formas de acercamiento. Sí, y creo que hay muchos temas que en la actualidad aplican. O sea, no solamente es enseñar historia en pasado que la gente se aburre, sino realmente cómo esa historia aplica en nuestra vida diaria. Ya no es el espacio, ya se nos acaba el tiempo, pero a lo mejor en futuro o más adelante podamos organizar otro programa que hablemos cómo nuestros símbolos históricos fueron construidos por villanos de la historia, o sea, que oficialmente son villanos, ¿no? Como los colores de la bandera, como el himno nacional. Sí, que Obrador no lo canta, por ejemplo. Sí, ¿no? El himno. Sí, sí, entonces... Apenas que vinieron los reyes de Suecia, no lo canta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque él considera que Santana, en fin, tiene toda la connotación histórica. Sí. Bueno, gracias, maestro, y pues muchísimas gracias, y lo único que podemos ofrecerle, como siempre, pues es un pequeño reconocimiento por su participación, gracias. Y asistencia, y aceptar compartir su sapiencia aquí con nosotros. Javier, y ustedes, desde luego, por su atención. Muy contento, como siempre. Gracias, y nos vemos en la próxima. Gracias, maestro Miguel. Oaxaca. Retrospectiva y perspectivas. Escúchanos en nuestra próxima emisión. Vasconcelos Radio. Emociones sonoras.